Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: mira, dice Dios a Moisés, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia con acción de gracias en nuestro corazón, suplicándote que nos hables a través de tu palabra y, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene. Venimos delante de tu presencia para pedirte que nos ayudes a entender las cosas importantes que tú quieres que entendamos acerca del sumo sacerdocio de Jesús y qué tiene que ver eso con nosotros y en cómo vivimos nuestra vida en relación a ti. Oramos en el nombre de Jesús por tu ayuda, Espíritu Santo, por tu guía. Transforma nuestras vidas en la medida que estudiamos el texto bíblico y lo practicamos al salir de este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, 3 conclusiones, hermanos, acerca del sumo sacerdocio de Jesús. ¿Notaron ustedes que el texto nos lleva inmediatamente a un momento en la vida de Moisés en donde Dios viene y le muestra algo en el cielo? Lleva a Moisés y le dice: Moisés, construye, le dice Dios. Yo me imagino que Moisés estaba en el monte cuando estaba recibiendo el libro de la ley y todas estas cosas, los 10 mandamientos. Y Dios le da una visión y le dice: ahora, Moisés, baja y cuando llegues allá vas a construir un tabernáculo conforme al ejemplo o al modelo, o como diríamos nosotros ahora, conforme a la maqueta que te enseñamos allá en el cielo. Así como lo viste allá en el cielo, lo vas a ir a construir en la tierra. Y sabemos que este tabernáculo eventualmente se convirtió en el templo. Y el templo pues tenía las mismas divisiones que el tabernáculo para ayudarnos a tener ese acercamiento a Dios. Así es que toda esta revelación, hermanos, tiene que ver con cómo nos acercamos a Dios, con la manera apropiada para acercarnos a Dios, tanto en términos de nuestro espíritu, de nuestra alma, como de nuestro cuerpo, que tengamos las actitudes correctas para acercarnos delante de Dios. Y la primera conclusión que vemos sobre esto, porque todo el texto de Hebreos ha venido hasta este punto culminante. Obviamente hay más pasajes en Hebreos. Ya dijimos que Hebreos tiene 13 capítulos, estamos en el capítulo 8. Pero dice el autor, el punto culminante o importante a lo cual debemos prestarle atención sobre este asunto del sumo sacerdocio de Jesús es lo siguiente, y él comienza a explicar. Y nos dice la primera conclusión, que Jesús está sentado, leamos ahí en el versículo 1, que Jesús está sentado a la diestra del trono de la majestad. ¿Qué significa esto de que Jesús está sentado a la diestra del trono de la majestad? ¿Cuántos de ustedes han experimentado oposición en sus vidas? Todos hemos experimentado oposición en nuestras vidas. Y escuchamos que tenemos a un Dios que es más grande que las circunstancias. Pero a veces cuando estamos enfrentando las circunstancias, se nos olvida como que tenemos a un Dios que es muy poderoso, ¿no es cierto? Y nos sentimos a veces muy solos. Pero el texto de la Escritura dice acá que Él tiene autoridad suprema. Alguien preguntaba y decía que tengo un problema porque es que no sé qué hacer, estoy desesperado porque el vecino es una persona que anda en cosas malas, anda metido ahí en esas cuestiones de brujería y de hechicería y todo el asunto, y siento que eso está afectando nuestras vidas. No digo que no pueda ser cierto eso, pero la Escritura nos dice que tenemos a un Dios, o servimos a un Dios que tiene autoridad suprema. Y a veces se nos olvida y somos amedrentados por el enemigo con este tipo de cosas, porque nos hace creer el enemigo que Él es más fuerte y más grande que nosotros. Y fue la misma estrategia que Él usó cuando el pueblo de Dios iba a conquistar la tierra prometida. Había gigantes en la tierra y pues el pueblo de Dios se sentía como, decían ellos, nos sentimos como langostas, nos sentimos como un animalito allí que no puede hacerle frente a ese ser tan poderoso enfrente de nosotros. Y a veces el enemigo
quiere darnos esa impresión, pero la Escritura es clara cuando dice que quien tiene autoridad suprema es el Señor Jesucristo. Debemos entender esta conclusión sobre el sumo sacerdocio de Jesús. Él tiene autoridad suprema. Y eso implica, hermanos, que Él tiene participación en la soberanía divina. ¿No es cierto que Él dijo que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados? ¿Quién sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza? Algunos tenemos menos que otros, ¿cierto? pero Él ha contado los cabellos de nuestra cabeza. Eso quiere decir que Él se preocupa por las cosas que aparentemente pueden ser insignificantes para nosotros, porque ¿quién lleva récord de los cabellos que tiene en la cabeza? ¿O quién nos puede contar? Pero Él nos comunica y nos dice, aunque estoy en un lugar de autoridad suprema, las cosas más pequeñas de lo que ocurre en tu vida son importantes para mí. Yo le presto atención a ello. Mi estatus de participar en la soberanía divina no hace que yo viva alejado de ti. Al contrario, estoy cerca de ti. Quiero tener participación en tu vida. Hermanos, Cristo reina junto con el Padre. Ojalá que no permitamos que el enemigo nos continúe amedrentando. ¿Se siente alguno amedrentado por el enemigo? ¿Sentimos que hay algo que no podemos conquistar? Quizá debemos recordar que Cristo está sentado a la diestra de la majestad. Y si tan solo nos comunicamos con Él, yo creo que Él comenzará a darnos las estrategias para poder vencer. Pero ojo, porque a veces pensamos que al recibir las estrategias de Él, quizá la cosa será más fácil. Gedeón debió haber creído cuando Dios le llamó por primera vez. Yo quiero que tú liberes al pueblo de los madianitas. Y Gedeón dice, no, yo quiero que me dé señales. Así somos todos, ¿cierto? Le pedimos ayuda a Dios y cuando Él nos da la respuesta le decimos, no, pero necesito que me des más. Y entonces Dios nos da una respuesta y le pedimos más. Y nos da otra respuesta y le volvemos a pedir más y más y más. Entonces Dios dice, ya veo lo que está haciendo Gedeón. Dice, me pide que le dé que primero que el paño esté mojado y que el suelo esté seco. Y después que el seco esté mojado y el paño húmedo. Entonces ya sé qué vamos a hacer, Gedeón. Dice, ya me di cuenta. Dice, Dios lo supo siempre. Pero quería que Gedeón se diera cuenta por sí mismo. Así como Él quiere que nosotros nos demos cuenta por nosotros mismos también. Dice Dios, quiero que te des cuenta, Gedeón, que no estás confiando en mí como deberías. Que pareciera que no tienes una idea apropiada de mi autoridad soberana sobre la tierra. Tú vas a librar a los madianitas. Lo vas a hacer. Pero ¿sabes qué? No lo vas a hacer con esos miles de guerreros que tienes, sino con unos cuantos. ¿Con cuántos era? ¿Con cuántos? Con 300 hombres. Imagínense, 300 hombres. O sea, esa película de 300 no fue la original, ¿verdad? Ya había otra ya vieron la película, ¿sí? Había otro que con 300 hombres conquistó, ¿sí? 300. Y se pueden imaginar cómo le temblaban las piernas a este hombre porque Dios le dice, porque le pregunta a Gedeón, ¿en dónde están las armas, Dios? Y Dios le dice, yo soy tu arma, yo soy el Dios soberano que te va a rescatar y te va a ayudar. Sí, pero ¿en dónde están los cuchillos y las lanzas y los escudos? Y en estos tiempos diría, ¿dónde están los tanques y qué sé yo, la nueva tecnología de guerra que hay? Pero Dios le dice, no, mira, toma unas vasijas, ponle una candelita a la vasija adentro, le prendes la luz y empiezas a caminar y a hacer ruido por allí. Y cuando sientas, entonces Dios te dará la victoria. Dios mío, pero imagínense, después de todo, le dice todavía, pero ¿y cómo voy a saber? Le dice que realmente esto va a ocurrir. ¿No les parece curioso o risible que a veces nosotros vamos en esa ruta también como Gedeón? Y Dios le dice, mira Gedeón, ya veo que todavía no tienes fe, como que no tienes fe todavía en mi autoridad soberana. Entonces, mira, desciende con alguien al campamento de los madianitas y vas a escuchar un sueño que uno le cuenta a otro y eso va a hacer que tú seas fortalecido. Y va él y él se imaginaba que decía que el sueño iba a ser como quizá nosotros podamos imaginarnos. Cayó un rayo del cielo y se destruyó y la tierra se abrió y los tragó. Algo así esperaba este hombre escuchar.
Pero cuando llega, le dice un amigo, oye, fíjate que tuve un sueño muy raro, le dice. Así, dice, sí, vieras, un panecillo así chiquitito, mira, un pancito así. Se vino rodando desde la cima del monte, así chiquitito, un panecito así. Y vas a creer que un pan, o sea, un pan que no es nada, no es nada ese pan, se vino rodando y le pegó, ¡pum!, al campamento de nosotros, y todo el campamento fue destrozado. Y entonces el otro que estaba escuchando el sueño le dice, Dios mío, dice, ese es Gedeón, dice. Hoy sí, dice, ya Dios nos entregó en las manos de Gedeón. Entonces Gedeón recibe la fortaleza que necesitaba. Pero ¿no les parece curioso que Dios le da una revelación de algo casi insignificante? Un panecillo que rueda, cae y destruye a un ejército más poderoso que el ejército de Israel. Y así fue como ellos conquistaron a los madianitas, con 300 hombres y con la ayuda de Dios. A veces le pedimos mucho a Dios y no estamos dispuestos a hacer lo mínimo, pero Dios es soberano. Eso no deja de decir que Dios es soberano. Dios es soberano. Y si Él nos dice que Él va a hacer algo en nuestras vidas, hermanos, Él lo hará. Y en su soberanía nos dará la victoria. La Escritura es clara cuando dice que Él está sentado a la diestra de la majestad. Él reina con autoridad. Y Él pone y quita reyes. Pone y quita reyes. Y si no, pregúntenle a Nabucodonosor, porque él pensó que él era el dueño de todo el universo, todo el mundo conocido. Y Dios tuvo que enseñarle a este hombre, porque habían hombres de Dios cerca de él. Tú no eres el que gobierna en todo esto. Yo soy el que gobierna en los asuntos humanos. Yo soy el que pone y quita reyes. Y te voy a mostrar. Te puse y te voy a quitar también. Y luego te voy a volver a poner, para que tú sepas que yo tengo autoridad soberana sobre los negocios de los hombres. Así es que, hermanos, si necesitamos ayuda, Él nos puede extender esa ayuda que necesitamos y tiene el poder para salvarnos. Muy bien. Avancemos, por favor. Vayamos rapidito a Hebreos 10, 11 al 12. Hebreos 10, del 11 al 12. ¿Qué dice el texto de la Escritura, hermanos? Alguien que lo lea, por favor. Hebreos 10, del 11 al 12. 10, 11 al 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Podemos ver el contraste que tenemos acá. Los sacerdotes del Antiguo Testamento y en el texto que acabamos de leer dice que todavía siguen ofreciendo sacrificios. Bueno, ellos estaban constantemente de pie delante del Señor, ministrando, sirviendo e intercediendo a favor del pueblo. Los sacrificios eran interminables, pero notemos lo que la Escritura dice en cuanto a Jesús, que es nuestra primera conclusión, que Él dice que fue, y después de haber hecho un sacrificio por nosotros, que fue el sacrificio de sí mismo, dice que Él se sentó a la diestra de la majestad. Entonces nos quiere decir Jesús con esa acción de que Él está sentado, que todo lo que es necesario para que nosotros podamos acercarnos a Dios está hecho. A través de Jesucristo nos podemos acercar perpetuamente delante de Dios. Ya no hay más sacrificio que hacer. Pero a veces pensamos nosotros que tenemos que hacer muchos sacrificios para acercarnos a Dios. Ya no tenemos que hacer más sacrificios para acercarnos a Él. Ya Él se sentó a la diestra de la majestad y dice, se terminó este tipo de ministerio, este tipo de servicio, porque lo que ese servicio hacía era abrir la puerta, pero constantemente la cerraba. Se abría la puerta a la presencia de Dios y se volvía a cerrar, y se abría y se cerraba. Jesús se sentó porque Él abrió la puerta para la comunión con Dios. Y ¿saben qué, hermanos?
dejó la puerta abierta. Así es que cuando tú y yo nos sentimos que estamos separados de Dios, eso no viene de Dios, porque Él dejó la puerta abierta para la comunicación con Él. Lo que pasa es de que hay otro por allí que se llama el enemigo de nuestras almas, que hizo lo mismo, que hace lo mismo con nosotros que hizo con Adán. Después de que él pecó, comenzó a acusarle y a llenarle de vergüenza y de culpa. Y tenemos vergüenza y culpa y no nos queremos acercar, y pareciera como que la puerta de comunicación con Dios se cerró, cuando Él nos quiere recordar en esta mañana, en el nombre de Jesús, hermano y hermana, la puerta de la comunicación con Dios está abierta. Si no te estás comunicando con Dios, no es porque esa sea la voluntad de Dios, sino que te has dejado engañar por el enemigo. Y el Señor te dice en esta mañana: pon a un lado la vergüenza y la culpa y acércate a mí, porque la puerta está abierta. Y de hecho Él nos da una figura de cómo nos recibe. No solamente abre la puerta, sino que nos da la imagen de un padre que tiene los brazos extendidos. Ahora, aquellos que son padres y aquellos que son hijos y que somos hijos también, cuando nuestros padres nos corrigen, no nos gusta y nos queremos alejar, ¿cierto? Pero en ese momento en el que hay algo en nosotros que nos dice: esto no está bien, debería ponerme a cuentas con mi papá, y hay una resistencia, y uno no quiere ponerse a cuentas con sus padres terrenales. Y cuando nuestros padres terrenales muestran ese amor, no es cierto que los hijos vienen, o nosotros como hijos hemos llegado a nuestros padres y nos hemos recostado en el pecho de nuestros padres y les hemos dicho con lágrimas: perdóname papá y perdóname mamá por las fechorías que he hecho, y gracias por tener los brazos extendidos. ¿Se pueden imaginar la bendición que recibimos cuando nos acercamos a Él, a nuestro Padre Celestial? Si nuestros padres terrenales pueden tener la capacidad de comunicar amor a nosotros, que nos llena y nos satisface de tal manera, ¿se imaginan lo que significa acercarse al Padre Celestial y recibir el amor del Padre Celestial? Pero el enemigo te dice: no te acerques. Dios lo que quiere es juzgarte, quiere criticarte, quiere decirte que no estás bien. ¡Mentiras! El Padre Celestial lo que quiere hacer, y lo hago como representante del Padre Celestial acá, así como cada uno de ustedes son representantes del Padre Celestial, porque este mensaje es para que ustedes lo comuniquen con otras personas allá. Le vamos a decir a la gente: el Padre Celestial tiene los brazos abiertos para recibirte, y la puerta está abierta para que te acerques a Él. Deja de creer las mentiras, porque la Escritura dice que Él se sentó a la diestra de la majestad en el cielo, y Él lo hará, Él lo va a cumplir. Él tiene el poder cósmico o universal para perdonar nuestros pecados. El amor de Dios no solamente nos abraza y nos llena de paz, sino que nos perdona de pecados. Así es que por su obra cumplida, Él dice: ahora me puedo sentar. Ningún ser humano puede decir eso, que su obra está cumplida. Solamente Él puede hacerlo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Vayamos por favor a Hebreos 7:25. Porque aunque el sacrificio de Jesús fue único, hermanos, ya no tiene que repetirse otra vez. El ministerio de Jesús no cesa. Y lo vamos a ver en un ratito. Pero ¿qué dice Hebreos 7:25? ¿Para qué vive Cristo, hermanos? ¿Para criticarnos? ¿Para decirnos todo lo mal que hemos hecho? ¿Para decirnos lo pecadores que somos? ¿Para decirnos todo en lo que hemos fallado? ¿Para qué vive Cristo? Dice que Cristo vive ¿para qué? Para interceder. ¿Por quiénes? Por nosotros. Para decirle al Padre: perdónalos. Y lo sigue diciendo hoy, porque estos manes no saben lo que hacen. Ese es nuestro Salvador. No es un Salvador que viene a criticarnos. ¿A cuántos de ustedes les gusta cuando alguien les dice: estoy orando por ti? Y realmente lo están haciendo.
¿No es cierto que en momentos de dificultad sentimos el apoyo de nuestros hermanos en Cristo cuando nos ponen la mano acá y nos dicen, no te preocupes, estoy orando por ti, o estamos orando por ti como iglesia, estamos orando por ti? Hay como algo tan especial que se siente en el corazón cuando alguien nos dice eso. ¿Saben qué? Ojalá que el Espíritu Santo abra nuestros sentidos espirituales para que podamos ver la mano del Señor Jesucristo sobre nosotros, y de hecho no solo la mano, todas sus manos, todo Él, diciéndonos, no te preocupes, yo estoy orando por ti. Estoy orando por ti todos los días del año, cada hora del día, cada segundo estoy orando por ti. Es más, y que el Espíritu Santo traiga revelación a nosotros para que entendamos que Él nos quiere decir, no solo estoy orando por ti casualmente, sino que vivo para interceder por ti. Estoy dedicado a la oración. Estoy constantemente orando por ti para que te vaya bien. Así es que en el nombre de Jesús abandonemos todas esas ideas mentirosas del enemigo que dicen que Jesús nada más nos quiere castigar y que nos quiere exponer al Padre y a nuestro pecado, porque Él es el que hace esas cosas. El Señor Jesucristo está a favor de nosotros. Eso es, que significa que Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Tenemos ese acceso, hermanos, al trono de la gracia. Leamos por favor Hebreos 4:16. ¿Qué dice el texto de Hebreos 4:16? Hebreos 4:16 dice así. Ajá, dice ese pasaje, ¿cierto? Cuando se acerquen a Dios, acérquense a Dios con temor, porque Él les quiere juzgar, Él les quiere condenar. ¿Cómo dice que se acerquen? Dice, acérquense confiadamente. La puerta está abierta. El Padre tiene los brazos abiertos por la obra del Señor Jesucristo. Y dice Él, acérquense al trono, acérquense a aquel que es soberano, aquel que tiene el poder para salvarnos. A veces nosotros nos equivocamos en cuanto a quién temer. La gente le teme más al diablo que a Dios. Y la Escritura dice, pongamos las cosas como son. Teman, le dice, a aquel que tiene el poder de salvar el alma de ustedes de ir a la condenación eterna o de dejar que ustedes vayan a la condenación eterna. El diablo no tiene ese poder. El diablo lo que puede es engañarnos para que los juicios de Dios vengan sobre nosotros. A quien debemos temer es a Dios. Pero el texto de la Escritura dice algo diferente en cuanto a cómo acercarnos a Dios. No con el temor, sino que me acerque confiadamente, descansando en la obra de Jesús. Ahora les digo algo. Si ustedes y yo sentimos temor, y eso es algo importante para nosotros, si sentimos temor para acercarnos a Dios, es porque quizá nos estamos acercando a Él en nuestra propia fuerza, con nuestras propias ideas, bajo nuestros propios parámetros, bajo nuestras propias reglas. Pero el que se acerca delante de Dios, a la obra del Señor Jesucristo, no tiene nada que temer. Ese hombre o esa mujer se van a acercar delante del trono de la gracia confiadamente. No va a haber ninguna barrera allí que diga, no puedes acercarte a Dios con tal confianza. ¿Se imaginan ustedes a un niño que se acerca a su padre a pedirle dulces particularmente? Se acercan con vergüenza. Papi, mami, ¿será que me das unos dulces? ¿Cómo lo piden los niños? Los niños nos enseñan cómo acercarnos a Dios. No tienen vergüenza de nada. ¿Y qué quieres? Quiero dulces. ¿Y quieres que te dé 1 o quieres que te dé 10? Dame 10, papi. ¿Sí? No tienen vergüenza. Confiadamente te piden todo lo que quieren. Y el Padre dice, yo quiero que ustedes se acerquen delante de mí con confianza. ¿Y por qué? Porque se van a acercar al trono de la gracia, dice. Al que puede extender la gracia a cada uno de nosotros. A ese debemos acercarnos. Y la promesa de Él para nosotros en esta mañana, hermanos, es la siguiente.
cuando te acerques al trono de la gracia bajo los parámetros de Cristo que Él ha establecido, por medio de Él, yo voy a hacer algo, dice Dios. Te voy a extender misericordia y vas a encontrar gracia para el oportuno socorro. Esa es mi promesa para ti. Mentira que Dios nos quiere condenar y sacar echar en cara todo nuestro pecado. Claro que Él quiere corregirlo, por supuesto. Pero lo primero que Él quiere hacer es que nosotros experimentemos su gracia. Él le dijo a Adán: ¿qué hiciste? ¿Hiciste lo que te dije que no hicieras? Y Adán se equivocó completamente y nos seguimos equivocando nosotros hoy. Dejemos de confundirnos en cuanto a nuestra relación con Dios. Él quiere que nos acerquemos a Él con confianza a través de Jesucristo. Ahora, pobres aquellos que no se pueden acercar a Dios a través de Jesucristo, porque entonces sí van a recibir el peso del enemigo acusándoles y llenándoles de vergüenza. No cumpliste, no pudiste, no lo hiciste, pero nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, ir y comunicar que, hermanos, el mensaje del Evangelio, que son las buenas noticias. Tengo buenas noticias para ti. Si te acercas al trono de la gracia a través de Jesucristo, alcanzarás misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él te va a rescatar de tu circunstancia. Él te va a rescatar de tu situación. Pero acércate a Dios a través de Jesucristo. Hermanos, en una ciudad como esta que es pluralista, es difícil decir lo que voy a decir. No hay salvación en ningún otro, solamente en Jesús. Ningún ser humano se puede acercar a Dios y estar a cuentas con Dios por sus propios medios, sino solamente por la obra que el Señor Jesucristo, porque hay uno solo que está sentado a la diestra de Dios, que cumplió todos los requisitos de Dios para que ustedes y yo tengamos acceso directo a la presencia de Dios. La segunda conclusión sobre el sumo sacerdocio de Jesús es la siguiente. Dice el versículo 2, vayamos al versículo 2, hermanos. Dice el texto de la Escritura que Jesús es ¿qué? ¿Ministro de qué? Jesús es ministro del santuario. Estamos en el capítulo 8, ¿cierto? Pero en todo el capítulo 7 se nos habla acerca del sacerdocio de Melquisedec y se explica cómo el sacerdocio de Jesús, que es parecido al de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico. Y en los versículos que estamos estudiando ahora se nos resume esa enseñanza. Y aquí se nos presenta en este pasaje, hermanos, la naturaleza celestial del ministerio de Jesús. Jesús está en el santuario celestial, aquel del cual Dios le dijo a Moisés: hazte el tabernáculo, así como lo viste allá en el cielo. Jesús no está operando en el santuario, en el tabernáculo como el de Moisés o en el templo, sino en el santuario que está allá en el cielo. Santuario es el lugar santísimo, en otras palabras, en la mismísima presencia de Dios. Escuchen esto, hermanos. Moisés quería ver a Dios y le dice: es que yo sí quiero verte, Dios, yo quiero ver quién eres, le dice. Y Dios le dice: no puedes, porque fíjate cómo es la cosa. Pues Moisés le dice: tú eres un hombre que no hay nadie como tú en la tierra, eres muy humilde, mira todo. Y de hecho te pareces mucho a uno que va a venir más adelante de ti, que se va a llamar Job. A Moisés: perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Te pareces mucho a Job, que no lo conoces todavía, pero él va a venir más adelante en la historia. Pero aún con todas esas cualidades que tú tienes, no te puedes acercar a mí, porque yo soy un Dios que es 3 veces santo, y si te invitara a mi mismísima presencia te desintegraría porque eres pecador. Entonces no puedes conocerme de esa manera, por lo menos todavía no. Porque en el futuro la Escritura dice que Él dio a gente de todo pueblo y de toda nación y de toda tribu y de toda lengua adorando a Dios en la mismísima presencia de Dios en el santuario celestial. Un día estaremos delante de Él, pero ahora no podemos. Nuestro pecado nos lo impide. Somos pecadores. Si Dios se nos apareciera en su gloria celestial, seríamos desintegrados. No podríamos. Pero Jesús sí puede ministrar delante de la presencia de Dios, porque ya aclaramos antes que Él es Dios también.
100% hombre cuando vivió en la tierra y es 100% Dios. Nunca dejó de ser Dios. Ya aprendimos esto. Entonces Él puede estar en la mismísima presencia de Dios y presentar un sacrificio perfecto y no ser desintegrado por su pecado, porque no tiene ningún pecado y porque además es Dios. Él es el único que puede hacer esto. Y hay una palabra clave acá. Dice que Él es un servidor. Imagínense ustedes esto, el Dios del universo. El Dios del universo. Y hablamos ya de esto en otra ocasión, que a los reyes se les confiere tal autoridad que ellos pues tienen ciertos derechos. Y los jueces también, cuando están en un juicio. Y si alguien se está portando mal en la sala del juez, el juez le puede decir con su martillito, ¡pah! Y le puede dar una sentencia aún mayor, o se comporta o se comporta. Los jueces merecen respeto. Bueno, pero nosotros tenemos a un Dios que aunque es supremo y poderoso, también es servidor. ¿No nos enseña eso algo a nosotros? De que no dejemos que se nos suba a la cabeza los títulos que podamos tener, porque caemos una y otra vez en ese mismo error. Se nos suben a la cabeza los títulos. Yo soy el jefe de tal, o soy el administrador de tal, o soy el dueño de tal cosa, o soy el aquí, soy el allá, y cuando sentimos está bien. No, o sea, recibamos las bendiciones que Dios nos ha dado, pero no permitamos que se nos suba a la cabeza. A Jesús nunca se le subió a la cabeza. Los discípulos estaban confundidos, porque Él les dice voy a lavarle los pies, y eso solo los servidores, los empleados domésticos lo hacían. Después de un viaje la gente llegaba y decían necesito, como usaban sandalias y estar caminando en la tierra, decían necesito un lavadito de pies, y claro, ahí mandaban al servidor, el dueño de la casa, ve, lávale los pies a mis huéspedes, y el servidor lavaba los pies, y Jesús viene y le dice a sus discípulos ahora yo les voy a lavar los pies a ustedes, y dice Pedro no te equivocaste, tú eres el rey, tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Cómo puedes tú hacer esto? Y Jesús le dice a Pedro algo que nos dice hoy otra vez a nosotros. Ahorita no entiendes. Hay cosas que yo no entiendo en cuanto a la humildad del Señor Jesucristo. Y que Él nos dice, ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender. Es una promesa que Él nos hace. Él te va a pedir que hagas cosas en tu posición de autoridad, de poder, de dominio, lo que sea que quieras llamarle. Te va a pedir que hagas cosas donde tengas que expresar humildad. Y te digo esto, hermano y hermana, no lo vas a entender, pero hazlo, porque Él te lo está diciendo. Te lo está diciendo para que no se te suba a la cabeza la posición o el título, porque Él sabe de que cuando la posición y el título se nos suben a la cabeza, estamos a la puerta de la destrucción, porque entonces le damos permiso al enemigo para que Él venga a atacarnos. Hay una carga que hay en nuestra alma que trae el orgullo a nosotros, hermanos. Y por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Un hombre, historia real, cometió un acto de soberbia en contra de otro líder espiritual. Los dos eran líderes espirituales y yo conocía a los dos, con mucho que ofrecer ambos, excepto que uno entró al territorio de otro en términos de la esfera de autoridad, ¿sí? Y el que entró a la esfera de autoridad del otro hizo algo que no estaba correcto. El otro respondió también defendiendo su esfera de autoridad. Al otro no le gustó y por esa disputa entre ellos hubo un conflicto muy grande a nivel denominacional. No solamente era un hombre contra otro hombre, sino era una cuestión de estructuras. Años más tarde me encontré con el que cruzó ese territorio y le pregunté, oye,
¿por qué no vas a Alemania? Me lo encontré en otro país. ¿Por qué no vas a Alemania y pides perdón al hermano por lo que hiciste? O si no puedes ir, pues con tanta tecnología ahora, dale una llamada por Zoom o por Teams o por tantos medios de comunicación que tenemos. Y para tristeza mía, dice el hermano, no puedo. Y entonces le pregunté, ¿cómo que no puedes? Es tan sencillo hacerlo. Mira, le dices, perdóname, me confundí. No puedo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Al final llegamos a entender que era un asunto de orgullo. Y por el orgullo de que se le subió a la cabeza a alguien, que por qué alguien me va a corregir en algo que esa es mi área de experiencia. Sí, pero entraste en la esfera de autoridad de otra persona. Y puedes tener toda la experiencia del mundo, pero pareciera, hermano, que se te subió a la cabeza toda esa experiencia que tú tienes. Y ahora toda la experiencia que tienes con Cristo no te da las fuerzas para que tú puedas venir y pedir perdón. Hermanos, a Jesús nunca se le subió a la cabeza el título de Dios. Siempre fue humilde. Y aún que es el Rey del universo, continúa sirviéndonos allá en el cielo. Dice que Él es servidor a favor de ¿quién? ¿De Dios? A favor de nosotros. Nos sigue sirviendo. Entonces escuchen el mensaje de Jesús para nosotros. Él dice, yo no te juzgo, yo te amo y además de ello, estoy aquí vivo para interceder por ti y te quiero servir. ¿Me das el permiso para servirte? ¿Le das el permiso a Jesús para que te sirva? Porque Él no va a hacer algo que tú no quieras. Él nos sirve. Quiero explicar una aparente contradicción que hay en el texto, una aparente contradicción teológica, porque no es cierto que ya establecimos en el primer capítulo, el primer versículo, que Él, ¿qué hizo? Se sentó, ¿dónde? A la diestra de la majestad. Pero ahora el texto aquí dice que está ministrando, o sea que está sirviendo, que está haciendo cosas, como que no está sentado, ¿sí? ¿Está sentado o está parado sirviendo? ¿Qué está haciendo Él? ¿Cómo es eso de que está sentado pero ministrando? ¿Sí? Que Él está sentado significa que su obra está terminada. Ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. Para restablecer la comunicación entre Dios y los hombres. Pero que está ministrando significa que tiene mucho que interceder por nosotros porque seguimos metiendo la pata. Porque seguimos cometiendo pecados, porque nos seguimos equivocando, porque seguimos haciendo las cosas que no son apropiadas y Él vive para interceder. Yo creo que vaya que es Dios, porque ningún ser humano podría hacer esto. Los sacerdotes entraban una vez al año y era una cuestión de ir y venir y todo el servicio y todas las ofrendas. Imagínense, estos hombres ahí delante de Dios todo el tiempo, pero al final se morían y era necesario que hubiera otro sacerdote y otro porque se les acababa la vida a estos hombres orando e intercediendo por nosotros. Pero a este que se llama Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios y que es ministro del santuario, nunca se le van a terminar las fuerzas y sus promesas siempre serán efectivas porque Él es Dios, porque Él vive para interceder por nosotros y Él vive para servirnos. Entonces, ojalá que nosotros aprendamos entonces a tener una disposición para poder servir también a los demás. Ojalá que Dios nos dé esas oportunidades de poder sentir. Entonces, Cristo no solamente es un sacerdote supremo, sino también es un oficiante activo en el santuario celestial, no en la tierra, sino en el cielo. Y su ministerio, hermanos, es eficaz y es eterno para nosotros delante de Dios. Avancemos un poquito más. Lleguemos a la última conclusión y esta es la siguiente, que Jesús es ministro, dice el texto del versículo 2, dice que Él también es ministro del verdadero tabernáculo, Lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos es que está comparando al tabernáculo celestial y al tabernáculo terrenal.
aquel que Dios le dijo a Moisés, haz tu modelo como el que viste ahí en el cielo. Él está trayendo a colación esa comparación. Pero usa él una palabra acá, dice, este tabernáculo en donde está Jesús es el tabernáculo real, es el verdadero, es aquel que es perfecto, aquel que es completo, que es definitivo, que es el modelo que debemos seguir, del cual tú hiciste una copia. Lo que el texto de la Escritura nos está diciendo, hermanos, es que Jesús está en comunión inmediata con Dios todo el tiempo. Él está en comunión con Dios, en la presencia de Dios todo el tiempo. Leamos por favor Hebreos 9:24. ¿Qué dice el texto de la Escritura? Muy bien, entonces el único que pudo llegar a la misma presencia de Dios, porque quizá otras personas hayan llegado a la presencia de Dios en una visión, que Dios les haya mostrado una visión, como hizo con Moisés, le mostró una visión del tabernáculo celestial, pero Moisés no fue allá a ver él vio este tabernáculo, pero Jesús llegó a la presencia de Dios, a ofrecerse a sí mismo y a interceder por nosotros en la presencia de Dios. Hermanos, Cristo sirve delante de Dios, no como un sacerdote terrenal o simbólico, sino su servicio comparado con el sacerdocio terrenal es real, es espiritual y es eficaz. Pero no es cierto que a veces cuando estamos en comunicación con Dios sentimos, Dios mío, ¿qué es lo que hace que me sienta desconectado? Siento que la mayoría de las personas u otras personas están conectadas contigo, pero a mí esto no me parece como que fuera real, pareciera como que estoy viviendo la historia de otra persona. ¿Se han sentido alguna vez así? Dios mío, yo veo que tú estás bendiciendo a gente, estás bendiciendo a las personas, siento tu presencia, pero me siento como alejado de todo esto. El Señor Jesucristo quiere que tengamos una experiencia real con Él. Él es real, Él está delante de la presencia del Padre, constantemente intercediendo por nosotros y quiere que experimentemos esa bendición que Él nos ha dado. Y no es un asunto de nuestra mente o de nuestra imaginación, sino es algo espiritual. Cuando estamos orando por las personas, cosas ocurren en el mundo espiritual. Y lo hemos cantado muchas veces acá, desde este lugar, y hemos dicho, aunque yo no pueda ver lo que está haciendo Dios, sé que Él está haciendo algo, Él está obrando en mi favor, está actuando a mi favor, está haciendo algo para bendecirme. Esa es la bendición que Dios tiene para nosotros. Y puedo entender que como ministro del tabernáculo celestial, el que no fue hecho por manos, sino fue hecho por Dios, su ministerio es eficaz, es decir, me va a alcanzar, me va a bendecir. Las cosas que Él ha dicho que van a ocurrir en mi vida, un día van a ocurrir, van a pasar. Estaba este hombre en la presencia de Dios, era un sacerdote. Fíjense que ninguno de nosotros está exento de tener experiencias como estas. Es un sacerdote que está orando por su esposa para que su esposa pueda tener hijos, porque no puede tener hijos y nos encantaría, ya somos viejos, nos encantaría tener hijos y formar una familia más extendida, no solamente los dos, sino tener hijos también. Y están orando y orando y orando y pidiéndole a Dios, y pidiéndole a Dios, y pidiéndole a Dios. Y dice la Escritura que le tocó a él a ir al servicio del templo y ministrar y entrar delante de la presencia de Dios, y él va y vuelve a presentar sus peticiones. Dios, así como en los últimos 50 años te he pedido que me des un hijo, te lo vuelvo a pedir ahora, y Señor, te ruego por favor que ayudes a mi esposa, cuando de repente escucho una voz que le dice,
hecho, tienes a tu hijo. Y él se da vuelta y dice, y mira al ángel. Y dice, ¿y qué haces aquí? Le dice, pues Dios me envió a responder tu petición. No puede ser. ¿Cómo así? Dice él, claro, vas a tener un hijo. Dice, no, es que te he estado pidiendo por tanto tiempo y tantos años que no estoy seguro si... Y entonces el ángel hizo algo curioso y le dice, mira, ya veo que no crees, le dice. Aunque has estado pidiendo, ¿no les parece interesante que podemos estar pidiendo y diciéndole a Dios que lo haga, pero como que estamos ya en automático, ¿verdad? Como que ya no, ya solo en automático. Dios, ojalá, qué lindo sería, más como un ideal que a lo mejor, ojalá que se dé, pero Dios toma en serio esas oraciones. Y le responde y le dice, parece que no, como que no crees lo que te estoy diciendo. Vas a tener un hijo. Entonces el problema es de que a veces Dios nos da respuestas a nuestras peticiones y vemos nuestras circunstancias. Y yo imagino que Él se vio a sí mismo y dice, pero ya estoy tan viejo y de veras para tener un hijo ahorita, los que tienen hijos saben que los niños demandan cierto nivel de energía para interactuar con ellos. Y si me vas a dar un hijo ahora a estas alturas donde no puedo pero ni agacharme para... ahora de veras, ahora me lo quieres dar. Y Dios dice, sí, es el momento apropiado. Antes no estabas preparado. ¿Por qué quizá no estaba Él preparado para recibirlo? No lo sabemos. Solo Dios sabe. Pero ahora estás listo para recibir al hijo. Y como creo que no crees mis palabras, vas a quedarte mudo. Y se quedó mudo por un tiempo. Y entonces al final, cuando le preguntaron cómo iba a ser el nombre del hijo, porque su esposa quedó embarazada, pasó 9 meses mudo, no podía hablar. Y le dicen cuál es el nombre del niño. Y la esposa dice, pues es Juan, dice. Y entonces, porque él me ha dicho que es Juan, le escribió él allí. Y la gente del pueblo decía, no, es que no puede ser, porque quienes ponen nombre a los niños son los esposos y tú no puedes. Y como él no puede hablar, hay que ponerle el nombre de él quizá o de algún otro antepasado. Y entonces en ese momento, dice él, en ese momento algo se despertó en él. Ese deseo de lucha por aquellas cosas que Dios le había dicho, que lo había perdido y que Dios quiere que tú y yo recuperemos. El deseo de luchar por las cosas que Él nos ha prometido que Él hará. Y en ese momento ese deseo de lucha sale de lo profundo del corazón de este hombre. Y él escribe, les hace señas que le pasen una tableta y en esa tableta le escribe, su nombre es Juan, así como el ángel me dijo que iba a ocurrir. Y en ese momento él recuperó, hermanos, la voz. Él volvió a hablar y lo dijo a voz en cuello, el nombre de este niño es Juan, el nombre del niño es Juan. Entonces, hermanos, cuando Dios provea esa bendición que te ha dicho, tú le podrás poner nombre a esa bendición. El nombre de la bendición que Dios me dio es esta y lo vamos a poder hacer, pero Dios te va a dar la oportunidad, como hizo con este hombre, de que ese deseo de lucha por las cosas que Dios te ha prometido salga allí. Y ojalá que Él lo saque de nosotros en este momento. Hay que luchar por esas cosas que Él nos ha dado. El ministerio de Jesús, que sirve en el tabernáculo celestial, es real. Él va a cumplir esas cosas que Él ha dicho, pero Él quiere que nosotros luchemos. A lo mejor te toca una experiencia al estilo de Gedeón, donde es una imposibilidad total, donde con un panecito Él quiere que logres algo que uno diría imposible. Pero porque tú lo has dicho, como dijo Pedro, él tenía la actitud correcta, ¿verdad? Yo ya intenté, yo ya lo hice todo lo que yo podía hacer en mis propias fuerzas. Pero porque tú lo dices, en tu nombre voy a echar la red. En el nombre de Jesús predicamos la palabra de Dios para que el pueblo de Dios sea motivado, para que el pueblo de Dios entienda las conclusiones a las cuales el Señor quiere que lleguemos como sus hijos en cuanto al sumo sacerdocio de Jesús. Que Jesús está sentado a la diestra del trono de la majestad, que Él es capaz de cumplir nuestras peticiones, que Jesús es ministro activo del santuario en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros y queriendo servirnos todo el tiempo, y asimismo que Él está en un lugar donde Él tiene la influencia para que las cosas que Él nos ha dicho se hagan realidad en nuestras vidas. Entonces no predicamos de irrealidades, sino de las realidades que Dios ha dicho. Y la Escritura lo dice claramente. El punto principal de esto, dice Él, es lo siguiente:
que hemos hablado, que las realidades del reino de los cielos, hermanos, se cumplan en nuestras vidas. Es la bendición con la que terminamos este tiempo, y les invito a que oremos juntos, peleando y sacando de aquí, de adentro del corazón, ese deseo de lucha por las cosas que Dios nos ha prometido. Porque Él ha prometido algo y Él lo hará, pero Él quiere ver ese espíritu guerrero en nosotros, de que digamos, voy a conquistar las promesas de Dios. Estamos a la puerta de entrar a la tierra prometida, y Él dice quiénes van a entrar. Entonces quizá haya personas que quieran sentarse y decir, me espero un ratito más, pero quizá haya otras personas que digan, yo quiero entrar, y que se levante ese espíritu guerrero en mí de recibir las promesas de Dios por la fe. Oramos en el nombre de Jesús.